Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de nuestra serie sobre enlaces. Solo quiero hacer un repaso rápido de los tipos de enlaces que aprendimos en el video anterior. Hablamos sobre los enlaces covalentes, que se dividen en dos categorías, covalente no polar y covalente polar. Recuerden, en los enlaces covalentes no polares, los electrones se comparten de manera equitativa, así que, como pueden ver aquí alrededor de los dos núcleos de hidrógeno, la nube de electrones está distribuida de manera uniforme. En un enlace covalente polar, los electrones se comparten de manera desigual, pero el punto es que aún se comparten, y eso es lo que los hace covalentes. Así que aquí verán que la nube de electrones está distribuida de manera desigual. El oxígeno obtiene los electrones la mayor parte del tiempo porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Recuerdan esas tendencias periódicas? Así que tenemos nuestro signo parcialmente negativo para el oxígeno y nuestro signo parcialmente positivo para el hidrógeno, y luego tenemos los enlaces iónicos. Recuerden que en los enlaces iónicos los electrones no se comparten en absoluto. De hecho, un electrón es completamente robado de un átomo y entregado a otro. Así que aquí, este átomo de cloro ha robado un electrón del sodio y por eso se ha vuelto completamente cargado negativamente. El átomo de sodio se ha vuelto completamente cargado positivamente, convirtiéndolos a ambos en iones, y entonces esa carga positiva y negativa genera una fuerza de atracción ahí, y ese es el enlace iónico. Bien, entonces, ¿cuáles son algunos de los efectos de estos diferentes tipos de enlaces? O podríamos hablar de cuáles son sus características. Así que solo voy a hablar de tres clases principales aquí, punto de fusión y también punto de congelación. Esos dos en realidad son lo mismo, solubilidad y conductividad. Bien, entonces, si estamos hablando de un enlace iónico, normalmente se funden a temperaturas más altas y eso es porque puedes imaginarte esos cationes y aniones que forman las cargas positivas y negativas como pequeños imanes, y esos imanes son muy fuertes, así que tienes que romper todos los enlaces iónicos antes de poder fundir cualquier parte de la muestra. Y por eso toma más tiempo hacerlo, lo que significa que la temperatura sube cada vez más. Se requiere más energía para romper esos enlaces. Bien, si hablamos de su solubilidad, solubilidad significa poder disolverse en agua. La razón por la que pueden disolverse en agua es porque el agua es una molécula polar. Y recuerda, polar significa que tiene un lado positivo y un lado negativo. Aquí, la parte del hidrógeno es positiva y la parte del oxígeno es negativa. Puedes imaginarte nuestra molécula de agua así. Si tenemos hidrógeno unido al oxígeno aquí, bien, esa es una molécula de agua. Entre este hidrógeno y oxígeno aquí, un lado de una molécula de agua. Así que la mayoría de los electrones van a pasar su tiempo alrededor del oxígeno y menos tiempo alrededor del hidrógeno. Entonces, ya sabes, yo estaba dibujando esto. Podría dibujarlo así, pero lo haría para ambos enlaces aquí. Bien, entonces el oxígeno tiene un montón de electrones. Hay mucha densidad alrededor de él y los hidrógenos casi no tienen nada, así que de nuevo decimos que estos son parcialmente positivos y que el oxígeno es parcialmente negativo. Así que cuando pones una molécula polar junto con una molécula iónica, los positivos y los negativos como que se emparejan y pueden separarse por eso. Bien, luego tenemos la conductividad. Y, en general, los compuestos iónicos van a conducir la electricidad, y de eso se trata la conductividad.
puede conducir electricidad. Y si puede, porque las cargas en la electricidad, los electrones, tienen a dónde moverse porque hay cargas en un enlace iónico. Bien, ahora hablemos de los enlaces covalentes. El punto de fusión de los enlaces covalentes es mucho más bajo que el de los iónicos y eso es porque comparten los electrones. Así que las verdaderas moléculas que están flotando todas juntas, en realidad también se atraen entre sí, pero esa atracción es débil. Ahora, los electrones que mantienen unidas a las moléculas covalentes son fuertes, pero las fuerzas que mantienen a las moléculas completas unidas son débiles, y por eso tienen un punto de fusión más bajo que los enlaces iónicos. Vamos a hablar de cómo se llaman estas fuerzas débiles en otro video, ¿de acuerdo? Hablemos de la solubilidad de las moléculas covalentes. Generalmente, no pueden disolverse en agua. Hay situaciones en las que sí pueden, y uno de los mejores ejemplos es el azúcar. El azúcar es una molécula covalente, pero sí se disuelve en agua. De nuevo, la razón por la que no se disuelven en agua tiene mucho que ver con estas fuerzas de las que hablamos antes, y aunque sean fuerzas más débiles, siguen siendo lo suficientemente fuertes como para evitar que el agua pueda entrar y separar las moléculas. Generalmente, las moléculas covalentes no conducen electricidad. Eso es porque no hay carga, especialmente si es un enlace covalente no polar. No hay absolutamente ninguna carga ahí, así que no van a conducir electricidad. Un enlace covalente polar podría conducir electricidad un poco, pero no al 100% como lo haría un enlace iónico. Bien, el cuarto y último tipo de enlace es el enlace metálico. Obviamente, los enlaces metálicos ocurren entre metales. Los metales o los enlaces metálicos tienen lo que se llama una nube móvil de electrones de valencia. Esa nube móvil de electrones simplemente significa que cada electrón puede moverse alrededor de cada átomo metálico. Así que no están fijos como los electrones de cualquiera de los otros tipos de enlaces. En esos, los electrones están forzados a quedarse alrededor del núcleo de su propio átomo, pero en un metal los electrones realmente pueden moverse entre los núcleos. Así que podrías tener, por ejemplo, un electrón que pertenece a este átomo de aquí, que en realidad podría moverse y viajar por cualquiera de los otros átomos metálicos que estén ahí. Esa capacidad que tienen es lo que les permite tener una alta conductividad eléctrica y térmica, es decir, conducen la electricidad muy bien y también el calor. Los metales también forman su propia especie de red semicristalina, por así decirlo. No es realmente un cristal, por así decirlo, como los cristales que vimos en la sal, pero sí forman este arreglo geométrico. No siempre es un cuadrado como este, pero sí forman un patrón geométrico rígido en su estructura molecular. Aquí tienes otro ejemplo de esa nube móvil de electrones, donde los electrones son libres de moverse por donde quieran dentro de la muestra de metal. Bien, aquí hay dos características de los metales que necesitas conocer. La primera, la maleabilidad, es la capacidad de una sustancia para ser martillada o extendida en láminas delgadas. Un buen ejemplo de una sustancia que puede hacer eso sería el aluminio, porque tenemos papel aluminio, que es una lámina muy delgada, así que algo tuvo que golpearlo, enrollarlo y hacerlo muy, muy delgado.
Y luego tenemos la ductilidad. La ductilidad es la capacidad de una sustancia para ser estirada o jalada a través de una pequeña abertura para producir un alambre. Obviamente sabemos que el cobre sería un buen ejemplo de eso porque tenemos montones de cables de cobre. Bien, ahora queremos poder clasificar qué tipo de enlace vamos a tener basándonos en las electronegatividades. Hicimos esto al principio del video pasado, así que ahora vamos a practicarlo. Aquí abajo tenemos un ejemplo, igual que en el primer video. Queremos ver cómo sería un enlace entre azufre e hidrógeno. ¿Cómo se clasificaría? Entonces, teníamos este enlace aquí entre azufre e hidrógeno, y quiero saber qué tipo de enlace es ese. Tienes cuatro opciones. Puede ser covalente no polar, covalente polar, iónico o metálico. Entonces, ¿de qué tipo es? Recuerda, tienes este rango de tipos de enlace aquí arriba para sus electronegatividades, y todo lo que tenemos que hacer es restar. Así que recuerda, en la parte de atrás de tu tabla periódica tienes las electronegatividades de cada elemento. Simplemente vas a restar para averiguar cuál es la diferencia en su electronegatividad y luego usar tu tabla de aquí arriba para clasificar el tipo de enlace. Así que si usamos azufre e hidrógeno, aquí está la electronegatividad del azufre, aquí la del hidrógeno y obtenemos una diferencia de 0.48. Si vemos aquí en nuestro rango, notamos que 0.48 cae justo aquí, entre 0.41 y 1.67, por lo tanto, es un enlace covalente polar. ¿Cuál átomo es el más electronegativo? Ese es el azufre porque tiene la electronegatividad más alta aquí. Bien, quiero que sigas y hagas el resto. Muy bien, llena el resto de esta tabla y regresamos en un momento para ver qué obtuviste. Muy bien, esto es lo que hemos obtenido. Iónico, polar, iónico, no polar tipo de enlace, azufre, cloro, cloro y oxígeno átomos más electronegativos. Ahora, en tus apuntes, estas cuentas. Esto es solo los primeros 5, ¿de acuerdo? Y después tú eres responsable de hacer el siguiente grupo. Espero que te hayas tomado el tiempo intentado hacerlos antes de que aparecieran en pantalla. Si necesitas ayuda, ven a verme para las tutorías, pero espero que esto sea sencillo. Un par de palabras de vocabulario. Vamos a hablar de qué es una molécula. Una molécula es un grupo de átomos que están unidos por un enlace covalente. Una molécula diatómica. Vamos a desglosar eso. Bien, di significa dos y atómico obviamente se refiere a átomos, ¿ok? Déjame hacerme un poco de espacio aquí también y luego, atómico, está hablando de átomos. Así que una molécula diatómica es una molécula que solo tiene dos átomos, ¿de acuerdo? Tenemos varias moléculas diatómicas en la tabla periódica que necesitas memorizar. La manera fácil de memorizarlas es que cualquier elemento que termine en geno formará una molécula diatómica. Así que tenemos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y cualquiera de los halógenos. Y cuando decimos que forman una molécula diatómica, significa que dos de esos elementos se agrupan. Así que tenemos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, y aquí están todos nuestros halógenos. Un repaso rápido para ti. Recuerda que esta columna de aquí en la tabla periódica son los halógenos. Están justo al lado de los gases nobles. Así que esta columna es la de los halógenos. Por eso todos estos también son moléculas diatómicas. Bien,
Los átomos en general tratarán de alcanzar una configuración similar a la de los gases nobles. Así que cuando hablamos de configuraciones, recuerda que necesitamos regresar a nuestras configuraciones electrónicas. El rollo de 1s2, 2s2, ¿ok? Y cuando decimos que están tratando de alcanzar eso, significa que están tratando de parecerse como un gas noble, así que aquí tenemos todos nuestros gases nobles. El helio es un poco diferente de los demás. Fíjate que el helio tiene 2 electrones en su nivel de energía de valencia, pero todos los demás gases nobles tienen 8 electrones en su nivel de energía de valencia. Así que, cuando un átomo se enlaza con otro, trata de hacerlo de tal manera que termine con 8 electrones en su nivel de energía de valencia, y eso es para que pueda parecerse a uno de estos gases nobles. Esta es también la razón por la que los gases nobles realmente no se enlazan con nada más, porque ya tienen 8 electrones en su nivel de energía de valencia y están contentos, por así decirlo. Así que el hidrógeno trata de parecerse al helio porque el helio es el gas noble al final de la fila del hidrógeno. Así que el helio, como acabamos de ver arriba, se ve así, con sus 2 electrones, así que cuando dos átomos de hidrógeno se juntan y se enlazan entre sí, lo que realmente sucede es que comparten esos 2 electrones, así que ahora cada uno de estos hidrógenos puede sentir que tiene 2 electrones girando a su alrededor, ¿ok? Así que este electrón puede moverse de un hidrógeno al otro, y este también. Así que en ese enlace covalente que tienen, su enlace covalente no polar, ambos sienten que tienen 2 electrones, así que se parecen al helio. Bien, otros átomos tratan de obtener 8 electrones porque el gas noble al final de su fila tiene 8 electrones. Esto se llama la regla del octeto, ¿ok? Act es el prefijo, supongo que se podría decir, que significa 8. Bien, entonces, ¿cuántos brazos tiene un pulpo? 8. Bien, así que la regla del octeto dice que los átomos perderán o ganarán electrones para adquirir una configuración de 8 electrones en su nivel de energía de valencia. Los metales pierden, los no metales ganan. Ya hemos hablado de eso. Hay algunas excepciones a la regla del octeto. El hidrógeno rompe la regla del octeto porque solo quiere 2 electrones y no 8. El boro rompe la regla del octeto porque solo tiene 3 electrones en su nivel de energía de valencia. Ese es un número impar. Normalmente va en números pares. Así que el boro trata de obtener 6 electrones para que pueda ser par en vez de impar. Y luego hay algunos elementos aquí que verás aparecer regularmente que rompen la regla del octeto. Helio porque es 2, berilio, fósforo, azufre y xenón. Rompen la regla del octeto y, tradicionalmente, cuando los ves, solo están ahí porque están rompiendo la regla del octeto y alguien está tratando de engañarte. Otra cosa que hay que entender es que cualquier elemento en la tercera fila o superior puede romper la regla del octeto porque tienen orbitales de. Recuerda que la tercera fila de la tabla periódica, el tercer nivel de energía, es la primera vez que aparece un orbital de, y como esos elementos tienen orbitales de, pueden colocar electrones en esos orbitales de en lugar de llenarlos normalmente en algunas ocasiones cuando están formando enlaces. Y eso les permite romper la regla del octeto. Así que estos elementos de aquí arriba son solo los que verás con más frecuencia, pero por favor entiende que cualquier elemento en la tercera fila o más allá puede romper la regla del octeto. Bien, entonces, vamos a hablar sobre la notación de puntos de electrones.
Esta es una forma de configuración electrónica, pero solo vamos a mostrar los electrones de valencia y lo vamos a hacer de manera pictórica, usando el símbolo del elemento y colocando puntos a su alrededor, como has visto que hago. Así que esto es más o menos como se vería algo así. Supongamos que estoy haciendo una notación de puntos de electrones para el hidrógeno. Escribes el símbolo atómico H para el hidrógeno y pones un electrón allí porque hay un electrón en el nivel de energía de valencia del hidrógeno. Está bien, carbono. Escribes el símbolo atómico y luego debes colocar los electrones de valencia alrededor del carbono en forma de puntos. Bien, ¿cómo sabemos cuántos electrones de valencia tiene un elemento? He aquí una forma sencilla de saberlo. Quiero que pongas esto en la parte superior de tu tabla periódica si aún no lo has hecho, ¿de acuerdo? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa es la cantidad de electrones de valencia que tienen los elementos en ese grupo. Así que todos estos tienen un electrón de valencia. Estos tienen 2. Todavía no vamos a hablar de estos. Y hay 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que es muy sencillo saber cuántos electrones de valencia tiene un elemento. Bien, entonces, si estuviéramos hablando de cloro, está en el séptimo grupo, así que tiene 7 electrones de valencia. Hay diferentes tipos de electrones. Cuando están emparejados así, se llaman electrones apareados. Cuando están solos, se llaman electrones desapareados o electrones solitarios. Bien, aquí tenemos electrones desapareados o electrones solitarios. Muy bien, ahora intentemos hacer la notación de puntos de electrones para estos elementos de aquí. Muy bien, tenemos litio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el litio? 1. Entonces pondríamos un electrón de valencia allí. Bueno, ¿cuánto tiene el flúor? 7. Muy bien. Ahora cuando comenzamos a colocar estos electrones alrededor de los elementos, hay una cierta manera de hacerlo, ¿de acuerdo? Así que voy a sacar el flúor rápidamente. Cuando lo hagas, vas a usar la parte de arriba, la de abajo y los lados izquierdo y derecho, ¿ok? A veces la gente los pone en las 4 esquinas, está bien también, cualquiera de los dos métodos está bien, no me importa, no pasa nada. Pero cuando coloques los electrones, tienes que ponerlos uno por uno en cada uno de esos lados antes de regresar y emparejarlos. Eso es seguir la regla de Hund. ¿Recuerdas la regla de Hund de nuestra sección de configuración electrónica donde todos obtienen un electrón primero antes de que cualquier otro obtenga un compañero? Tienes que seguir eso o terminarás con un diagrama de puntos de aspecto extraño y estará mal. Bien, entonces asegúrate de recorrer y dar compañero solo después de haber hecho cada lado con un electrón. Bien, entonces aquí está la configuración del flúor donde tiene sus 7 electrones. Bueno, está bien. ¿Qué tal el magnesio? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 2. Muy bien. Así que podemos hacer uno aquí y uno aquí. Está bien. ¿Y qué pasa con el aluminio? ¿Cuántos electrones de valencia, tiene el aluminio? 3. Muy bien. Así que colocaremos nuestros 3 electrones de valencia aquí. Bueno, esta práctica está en tus notas y hay muchas más por hacer. Entonces quiero que revises y hagas el resto de las cosas en tu paquete de notas. Y creo que lo dejaremos aquí para este video. Muchas gracias por aprender conmigo hoy y nos vemos la próxima vez.